Cuando la noche llega y las actividades suelen terminar, muchas veces tenemos un tiempo para disfrutar de la familia, espacios para disfrutar de sencillamente un descanso. Y en este descanso que usted está teniendo esta noche, yo quisiera preguntarle, si nos pidieran recordar algún juego de cuando éramos niños, ¿qué juego vendría a su mente? Quiero recordar uno, por ejemplo, y recuerdo que algunos niños trazaban una línea en la tierra y a la distancia trazaban otra y entonces empezaba la carrera para llegar a la segunda línea. Algunos tropezaban y caían, otros se cansaban, algunos riendo y otros con esfuerzo, pero todos se dirigían a la meta en la segunda línea. Algunos otros juegos que quizá usted tuvo la oportunidad de disfrutar o conoció era llegar a un segundo lugar, a un segundo punto, a una ubicación precisa, a través de algunos acertijos, a través de algunos desafíos o a través de algunos obstáculos. Pero ese juego también tenía como misión llegar a una meta. Y es que, mis estimados, en esta noche yo quisiera compartir con ustedes un fragmento de análisis de la palabra de nuestro Dios para vislumbrar hacia dónde vamos, porque en este juego de la vida muchos de nosotros también tenemos metas y a veces tropezamos, a veces caemos. Algunos por un momento pareciera ser que nos distraemos o nos desviamos. Sin embargo, en la vida cristiana, en la vida social y en la vida personal, una vida que tiene objetivos y metas irá a puerto seguro. Pero una vida sin metas, sin objetivos, muchas veces cualquier distractor lo desviará y quizá hasta dar de vueltas en un mismo lugar será el resultado final. En este juego de la vida, mis estimados, algunos solemos ganar, algunos no, algunos ganamos más ocasiones, algunos quizá perdemos, pero al hablar de la vida espiritual, mis estimados, aquel que no está ganando, sin duda alguna, está perdiendo. No hay pautas neutras. Con esto yo quisiera analizar con usted un pequeño fragmento de la historia de un joven y seguramente usted va a escuchar o ha escuchado la historia de Royal Charter. Este personaje nos habla que estaba viajando en un crucero. Él se preparó por años, ahorró, aprendió de navegación, aprendió de supervivencia y entonces dijo, voy a dar un viaje que pueda rodear el mundo, atravesar el mundo en un yate. La gente iba siguiendo cómo él se trasladaba de un lugar a otro. La gente más cercana conocía su itinerario y entonces sabían en qué puertos él iba haciendo pausas para todo este viaje, de qué puerto salía y a qué puerto llegaba. Sin embargo, así como fue su objetivo rodear la Tierra, él debía llegar al puerto de Liverpool. Todo estaba calendarizado, había un aproximado de cuándo debía llegar, así que su pueblo se puso feliz porque ellos decían, debemos ovacionar a este hombre que ha sido capaz de dar la vuelta al mundo en un yate. Algunos preparaban bocadillos, otros preparaban las cámaras, algunos simplemente mandaron a traer bandas de música y miles de personas, dice su historia, que se acercaron al puerto de Liverpool porque estaban esperando que pudiera llegar a ese último puerto. Algunos hicieron mantas para darle la bienvenida, algunos simplemente tenían el corazón acelerado y alegre con emoción de verlo llegar a ese puerto de Liverpool. Sin embargo, la historia dice que dio la hora en la que él debía llegar
y pues la emoción era grande, pero a medida que iban pasando los minutos, esa emoción se estaba tornando en un fragmento de ansiedad. Algunos tenían incertidumbre, otros se preguntaban qué había sucedido y algunos más se empezaron a preocupar. En ese momento alguien dijo, no se preocupen, si Él ha surcado muchos mares, podrá llegar con nosotros. Otros se preguntaban y decían, ¿será que se habrá perdido? Pero mis estimados, en esta historia nos dice que este hombre, estando cerca del puerto, tuvo un accidente con su yate, el cual se precipitó a lo fondo del mar y perecieron algunos de los tripulantes que en ese momento ya estaban con él, principalmente el piloto de ese yate. La gente no lo podía creer. Había cruzado el mar y había perecido tan cerca de su puerto final. Algunos se sentían decepcionados, pero su esposa mencionó tan cerca de su hogar y sin embargo se perdió. Mis estimados, con mucha aflicción su esposa denotó estas palabras. Y yo quisiera que esta escena que acabamos de recapitular pudiera tener un aprendizaje para nuestra vida espiritual. Esa mujer sentía el corazón oprimido porque su esposo, después de haber luchado tanto, no pudo llegar al último puerto. Y mis estimados, en la vida cristiana, muchos de nosotros estamos jugando igual en esta vida. Queremos llegar al hogar que Dios nos ha prometido, pero a veces la confianza de saber que hemos vencido tantos obstáculos y estamos tan cerca nos puede hacer perecer como estas personas de la historia. Imagínese estar tan cerca de casa y perderse por esa tragedia. Ahora apliquémoslo a la vida espiritual. Imagínese haber crecido en un hogar cristiano, donde se le habló de Dios. Imagine haber tenido padres creyentes que le enseñaron a usted a asistir a la iglesia, estudiar la palabra de Dios. Algunos de los que estamos aquí todavía con oportunidad no solamente de tener padres de un hogar cristiano, sino que hasta quizá haber cursado un colegio de aprendizaje cristiano y finalmente sabiendo que todo esto que está ocurriendo como señales no sea suficiente, no nos preparemos y nos perdamos. Porque mis estimados, esta noche quiero recordarle, incitarlo, para que usted se prepare. ¿Y para qué nos vamos a preparar? ¿Saben? Cuando este joven iba a llegar al último puerto, en algunos fragmentos que no pudieron ser testificados, pero sí pudieron de alguna manera ser unas suposiciones. Estaban tan confiados los tripulantes que nadie tomó el timón que los pudiera llevar a puerto seguro. Estaban tan cerca de casa que se confiaron. Algunos de nosotros, mis estimados, podemos ver que hay señales que se están cumpliendo. Hemos escuchado que Jesús volverá y hemos visto tantas señales, tenemos tanta accesibilidad a la información bíblica que a veces nos confiamos. Quiero recordarle 3 pautas importantes que el cristiano debe implementar en su vida para asegurar la llegada a ese último puerto. El primer aspecto que un cristiano nunca debe descuidar en su vida es el arrepentimiento. Hechos 3:19 dice que así que arrepentíos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados, para que venga de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Mis estimados, el arrepentimiento
significa sentir un pesar por nuestros pecados. Así que si usted siente pesar, no dude que se va a apartar de ellos, y eso le hará dejar de cometer pecado. Pero aquí tenemos un aspecto importante, un desafío que a veces nos llenamos de confianza y pasamos por alto. Satanás trata de poner en nosotros también un arrepentimiento falso. Por ejemplo, ¿cuántas veces usted estando en casa, mamá le dio una instrucción y usted dijo, ahorita voy? Y le volvieron a dar la instrucción y usted dijo, ahorita voy. Y cuando vio a mamá levantarse, entonces corrió rápidamente a hacer los deberes. ¿Habrá sido un arrepentimiento o un temor a la consecuencia por no obedecer? Algo así sucede también en la vida del cristiano. Sabemos lo que tenemos que hacer, sabemos lo que no tenemos que hacer y no obedecemos, sino hasta que tenemos miedo de la consecuencia. Esto es para que usted pueda discernir en qué momento es un arrepentimiento real y en qué momento es un arrepentimiento falso. Si estoy arrepentido para alejarme del pecado donde ya no quiero cometerlo, o estoy arrepentido porque no quiero sufrir la consecuencia de mi pecado. Esa es la señalización que tenemos en el libro de Hechos 3:19. Mis estimados, todo cristiano tiene a las puertas ya la segunda venida de Cristo. Sin embargo, no podemos vacilar, no podemos dormir, no podemos cerrar los ojos ante esta corriente social que está ocurriendo, que demanda una promesa, pero no quiere brindar la parte humana. Y al mismo tiempo decimos sentir arrepentimiento por miedo a lo que nos pueda traer como consecuencia, más que para alejarnos del pecado. Por eso, mis estimados, en esta vida, yo le mencionaba al inicio, es un juego. Si usted tiene la meta fija, va a llegar a ella. Pero si usted no tiene metas, tal vez se va a quedar donde está y poco a poco va a retroceder. Mis estimados, el primer aspecto que usted no debe olvidar es el arrepentimiento. Un factor importante para llegar a la meta, para llegar al último puerto. El segundo aspecto que esta noche quiero recordarle, lo encontramos en Proverbios 28:13. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Este segundo paso es un paso gigante hacia el cielo. Es un arma para asegurar la llegada al cielo, imprescindible. Porque mis estimados, el pecado se ha vuelto odioso en una persona y entonces empieza a ser libre porque se aleja del pecado. Sin embargo, si no confesamos nuestros pecados, como dice Juan, 1 de Juan 1:9, entonces, ¿cómo podríamos ser perdonados? 1 de Juan 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Podemos conocer profecías bíblicas, podemos estarle enseñando a alguien más, podemos de alguna manera estar llenándonos de conocimiento, pero si ese conocimiento no me lleva al arrepentimiento y no me lleva a la confesión de mis pecados, mis estimados, ¿cómo podría alcanzar perdón? Recuerde que Salmos 32:5 dice que todos los pecados deben confesarse a Dios. No sé cuántos haya cometido usted este día, no sé cuántos a lo largo del año y a lo largo de su vida. Sin embargo, el salmista nos recuerda, mira, todos los pecados debes confesarlos a Dios. Santiago 5:16 nos dice, los pecados cometidos contra una persona se deben confesar a la persona. Y es aquí donde el ser humano a veces se topa con la pared. Porque nos cuesta confesar esos pecados a las personas que a veces ofendemos. Levítico 5:5, por ejemplo, dice que no hagamos ya sea que hagamos nuestra confesión a Dios o a otra persona, debemos mencionar por nombre el pecado por el que somos culpables.
Ezequiel 33, 14, 16 dice que si en algún momento hemos robado a Dios o le hemos robado a alguien, debemos hacer un esfuerzo honesto para restaurar esa falta en cuanto sea posible. Y mis estimados, Mateo 6, 14, por ejemplo, nos dice que debemos estar dispuestos a perdonar de la misma manera como queremos ser perdonados. La confesión de mi pecado es para alcanzar el perdón. Una persona que no confiesa su pecado a Dios es una persona que percibe en su mente no tener necesidad de perdón. Y eso es crítico en la vida del ser humano, porque teniendo a las puertas la segunda venida de Cristo, ese hogar, esas mansiones que Él ha preparado para nosotros, que todas las señales de este mundo nos están diciendo la cercanía y que lo perdamos. Mis estimados, esta noche yo quiero invitarle para que usted pueda reflexionar cómo está nuestra vida espiritual en cuestión de nuestros pecados. Y el tercer aspecto importantísimo se llama fe. Este es un aspecto importantísimo, yo le diría, es uno de los estandartes más gigantes en la vida del cristiano. En este momento, por ejemplo, Hechos 16:31 dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Pero hoy en día la palabra creer la hemos abaratado demasiado. Si simplemente nos atreviéramos a creer en Jesús, pero realmente creer, mis estimados, veríamos cumplir las promesas en nuestra vida. Nos acercaríamos cada día más al cielo y no querríamos otra cosa sino nuestra vida espiritual. Si nos interesa más la vida mundana, la vida terrenal, tal vez tengamos un problema de conocimiento y de creer en Cristo. Creer no es conocer. Creer no es saber. Creer, mis estimados, como lo describe la palabra de Dios, fe es creer aún en lo que yo no puedo ver, pero espero que suceda. Hoy en día muchas personas, con un corazón sincero, reconocen sus pecados y los llevan a Dios. Cuando también hay un pecado que ofende a alguien, lo podemos llevar a la persona y después también hacerlo con Dios. Pero mis estimados, esto en la vida del ser humano, ese juego del vaivén, ese juego del tal vez sí, de tal vez no, puede mermar nuestra llegada a la meta. Es importante que nos demos un espacio de reflexión, no solamente en el día, sino en la vida que estamos viviendo. Por ejemplo, si nosotros llegásemos a pensar y a decir es que hoy no he pecado, ese es nuestro primer pecado. Porque como nunca estamos seguros de lo que hacemos, de lo que decimos, debemos tener cuidado entonces para entender qué es lo que necesita tener arrepentimiento, confesión y sobre todo fe. Mis estimados, esta noche quisiera decirle que el reino de Dios se aproxima a pasos agigantados. Hay señales, hay cumplimiento de profecías, y no vaya a ser que estando tan cerca vayamos a perdernos como aquellos marineros. Por eso esta noche yo quiero animarle, exhortarle y felicitarle por este tiempo que nos brinda. Pero dice el libro El deseado de todas las gentes, página 590, pocos creen de todo corazón y alma que tenemos un infierno que rehuir y un cielo que ganar. No tomaremos a detalle la descripción de infierno, sin embargo, mis estimados, si usted no gana, pierde. En la vida espiritual no hay medias tintas. En la vida espiritual se confía y pierde. Debemos fijar los ojos en esa meta celestial. Por eso esta noche nuevamente le invito a que cada día pueda consagrar su vida, haga un análisis de los pecados que cometemos, llevémoslos a los pies de Cristo y aprendamos a confiar más en Él.
Que el Señor les bendiga.